yo sé, a las 7:30, horario de Boston, Massachusetts, que estoy llamando de mi casa porque estamos también en el sistema del COVID y estamos en casa. Continuamos a estar en casa, pero el mundo tiene mucha esperanza que podemos estar juntos un día. Gracias, Susan. Yo brevemente, el currículo de Susan es muy extenso. Me voy a permitir compartir con ustedes, estimados profesores y estudiantes, unas líneas. Susan Simone es graduada por la Facultad de Derecho en Cornell University con la especialización en asuntos legales internacionales. Esto fue el año 1999. Ella también fue editora en Cornell International Law Journal. Ella practicó la abogacía, tan pronto terminó la carrera en el 99 hasta el 2008. Se dedicó a derecho corporativo con licencia como abogada para trabajar en los estados de Nueva York, Massachusetts y Connecticut. El año 2009 ella realizó una maestría en la Facultad de Derecho y Diplomacia Internacional en Fletcher. A partir del 2008 para adelante, ella se ha dedicado también a trabajos en educación superior. Recientemente ha sido directora de programas internacionales en el Boston College en Massachusetts. Y actualmente es abogada en inmigración en Moreno Law en Boston, también en Massachusetts, y sus temas de su especialización van por asilo internacional. Yo quiero agregar algo, y si eso me lo permite, por favor, es que el año 2017 ella tuvo la gentileza de visitarnos. Yo recuerdo que nos habíamos conocido en Boston haciendo una pasantía y ella quiso conocer Perú. Era la primera vez que venía a Perú y tuvo la delicadeza de llegar a Arequipa y visitarnos en la universidad. En ese entonces ella tuvo diversas reuniones con autoridades de la universidad y también desarrolló la conferencia Desafíos actuales para el estudiante de Derecho en el actual contexto internacional. Hemos mantenido siempre este vínculo y estamos muy agradecidos, Susan, y dentro de las distintas cualidades y dones que tiene Susan, también hay que decir que habla muchas lenguas, y entre ellas habla perfectamente el español. Entonces, en esta oportunidad nos va a hablar en español. Bienvenida, Susan. Estamos muy contentos de poder otra vez estar conectados y escucharte. Profesor Rafael, usted es tan gentil porque mi nivel de español no es al nivel nativo, pero espero que con esta presentación que puedo compartir con ustedes un poco de la mía conocimiento del sistema legal estadounidense. Y si tengo un error gramático o de palabras, por favor, profesor Rafael, ayúdame. Así yo puedo aclarar algunas cosas que los estudiantes pensarán o estarán interesados. Y será un placer responder de preguntas después si ustedes tienen otras preguntas sobre el sistema. Pero imagino que enfrentar una nueva sistema será muy interesante porque ser abogado es estar en una práctica. La práctica es una conciencia que crece siempre y que no es una cosa estática que uno es experto y no continúa a continuar a entender algunas cosas nuevas. Y cuando uno enfrenta un nuevo sistema, es como hablar un idioma completamente diferente de lo que uno está utilizando durante el día normal. Y con esta presentación espero que presentar un poco una entrada en el sistema estadounidense. Así usted puede continuar a investigar un poco durante su periodo, su carrera, emprender nuevas cosas cuando continúas a hacer comparaciones entre sistemas, porque por mí, en mi experiencia, yo inicio con esta interesante pregunta, ¿cómo se organiza otros estados, otros países? Porque yo soy hija de inmigrantes y yo sabía que mis padres tenían nuevos y diferentes sistemas de lo que yo enfrentaba en los cursos en la escuela. Para mí era siempre una comparación de diferentes culturas y experiencias que le daban vida a un sistema legal que podría aclarar los derechos y las obligaciones de las personas en la ciudad, en el país.
Entonces, por mí era siempre un camino a continuar a emprender un poco a poco y me abrí una lindísima carrera a conocer otra gente que estaban también interesados, como el profesor Rafael Santamaría, que nos vino a visitarnos en los años 2014-15, que era muy interesante, muy importante compartir, intercambiar ideas y con su lideranza tener una fuerza conexión entre nuestros países y entre personas también y instituciones. Entonces, espero que ustedes prenden un poco el ejemplo de profesor Santamaría y continúen a preguntar por qué y cómo se va y cómo se puede comparar, porque nosotros podemos mejorar nuestros sistemas sabiendo lo que utilizan los otros, porque es siempre un experimento. La democracia, las reglas o the rule of law, como lo decimos en inglés, es siempre un experimento que nosotros esperamos que hemos organizado nuestros países en modo que se puede ir con un desarrollo saludable por la ciudad, pero por el país. Pero no es siempre así. En nuestro país, por ejemplo, tenemos desafíos y problemas que nosotros enfrentemos cada día. Es muy bien conocido porque está muy público y porque tenemos una libre prensa. Y en los últimos días tenemos muchas noticias de cosas muy importantes de nuestra Constitución que están en el público, que está decidido de una juría, por ejemplo, en el estado de Wisconsin recientemente, y tenemos un caso en corte en el estado de Georgia. Y no obstante que yo vivo en Massachusetts y que no me toca estas nuevas reglas o las diferencias de desarrollo de derecho en Wisconsin y Georgia, pero lo mismo me cambia mi aparición o mi sentimiento de nuestro sistema. Estamos viviendo en un periodo de muchos cambios, mudanzas, y es interesante como profesor, pero como ciudadana es también descuidando un poco, porque cuando las cosas cambian, es siempre un peligro, de riesgo de exagerar en un modo u otro, y nosotros queremos siempre estar con una balanza y con un status quo que podemos predicar las cosas en el futuro, cómo se pueden suceder, y cuando la cosa cambia extrema, en un extremo u otro, no es un instinto legal que nosotros queremos bien mucho. Entonces, comienzo con cómo se organiza el sistema al inicio. Nuestro sistema no es la más popular en el mundo, el common law, pero no somos los únicos para organizar nuestro país en este modo. La historia de los Estados Unidos explica la razón, porque fuimos una colonia inglesa del 1612 y pasó casi 150 años antes que nosotros hicimos una revolución contra el sistema de una monarquía en 1766. Pero en el mundo moderno tenemos casi 66 países en el mundo que practican un sistema del common law. So, conociendo el sistema estadounidense le da una pequeña idea de qué cosa significa organizar un país en este modo, por más de los Estados Unidos, pero también por otros estados que utilizan la misma sistema. Pero es importante decir que los sistemas en práctica, en filosofía son common law sistemas, pero en práctica tenemos muchas diferencias es como tener diferentes dialectos de inglés, utilizamos el sistema de common law en modos diferentes. En mi
en mi trabajo como abogado, yo trabajé con otros abogados de Inglaterra que practicaron su trabajo en modo muy diferente de lo que yo hacía. Y yo puedo dar de ejemplos más tarde, pero en general tenemos la misma idea, pero cuando se hablaba de la propia práctica, el resultado de nuestro trabajo aparece muy diferente, porque nosotros concentramos en ciertas cosas y en el sistema inglés se concentra en otros modos. Entonces tenemos cosas en común, pero en práctica cosas diferentes. Importante cuando continúas con el camino de la conciencia de sistemas, de saber que son diferentes y con varias distinciones entre ellos. En el 1781, después de la Revolución, los Estados Unidos no fueron Estados Unidos, fueron solo una confederación. Se creó los artículos de confederación en el estado de Pensilvania. Y estos artículos eran basados sobre, y no se habla mucho de eso en nuestra historia, pero elementos de la Confederación fueron inspirados de los indígenas que vivieron aquí en los Estados Unidos, porque los indígenas, la gente indígena que vivía aquí en los Estados Unidos, se organizaron como independientes soberanos, pero trabajando juntos como un equipo, con equilibrio y con balanza. Y al inicio nosotros nos organizamos en la más o menos misma inspiración, la misma manera, pero no fue el mismo resultado, porque los diferentes estados que ustedes conocen ahora, como New York o como Pensilvania o Washington o Virginia, no se podrían comparar con ustedes entre ellos y avanzaron, how do you say taxes, Rafael? Impuestos. Impuestos, sí. Sí, impuestos. Estaban en una guerra de impuestos, uno entre ellos, avanzando impuestos como fue un país completamente diferente, que no fueron en el mismo país. El costo del dinero se avanzó al modo que no se podría vivir, que a comprar un poco de pan se necesitaba tanto dinero con inflación que estaba muy alto. Entonces, ellos conocieron que los artículos de confederación no podría ser un sistema que se podría utilizar por los Estados Unidos. Mientras tiempo, otros países como la Francia, que era nuestra primera alianza internacional, no sabía con quién podría negociar contratos, porque cuando se entraron con contratos con la Nueva York, el estado de Pensilvania no era de acuerdo del contrato. Un país internacional debía entrar en 13 diferentes contratos solo para estar en contrato con los Estados Unidos. Era un sistema económico que no era estable y no se podría avanzar en este modo. El desarrollo era muy complicado y a la fin, los organizadores como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, James Madison y John Adams se reunieron en Pensilvania otra vez y crearon la constitución que conocemos hoy. Y esta constitución es una de las más antiguas constituciones escritas en todo el mundo. Fue establecido en 1787 y la Constitución está organizada en 7 artículos y 27 amendas. Los primeros 7 artículos fue escritos durante este periodo y después 10 amendas fueron incluidos después, porque no se podrían entrar en el mismo momento porque no tenían un consenso sobre los derechos individuos. Las primeras 10 amendas son
para los derechos individuos que tenemos, que todos los ciudadanos tenemos contra el Estado. Y los primeros 10 fue escrito de Thomas Jefferson. Nuestra historia es muy, muy complicada. Hoy, recientemente, con una votación en la ciudad de Nueva York, decidieron de eliminar una estatua de Thomas Jefferson, porque él tenía esclavos en su vida. En realidad tenía 600 personas enslaved, no sé cómo se dice, Rafael, exactamente, enslaved, pero personas que no tenían su libertad y que debían... ¿Cómo? ¿Esclavos? Sí, esclavos. Tenía 600 esclavos. Nosotros estamos al inicio de nuestro país. Tenemos al mismo momento una avanza en la rule of law, las reglas, a crear una constitución. Pero las personas que lo han creado tenían también cosas negativas en su vida que le daba un impulso de no tener exactamente una idea moderna que tenemos hoy. Y tenemos ahora una situación a donde estamos pagando en nuestro país porque no hemos resuelto el problema de los descendientes, los afrodescendientes que estaban en esta situación. Y estamos buscando medidas para resolver el conflicto de generaciones de gente que no tenían derechos. Por ejemplo, en el periodo de la Constitución, los afrodescendientes no tenían ningunos derechos, pero últimamente tenían, durante nuestra guerra civil, una 3/5 de representaciones, pero representaciones para números, pero no para votación. Y los últimos 17 enmiendas, muchos de ellos son a la base de resolver el conflicto de racismo en los Estados Unidos y también contra género en los Estados Unidos y derechos de votación y muchas cosas que nosotros organizamos en la categoría de derechos civiles. Los derechos civiles es un tema que continúa durante toda la duración de los Estados Unidos porque estamos experimentando y estamos cambiando un poco los derechos pero no estamos perfectos en este caso. Claro que sí. Al inicio de la Constitución, al inicio de nuestra Declaración de Independencia, se escribe in order to form a more perfect union, en orden a perfeccionar nuestra unión. Y es muy interesante el escrito así, porque estamos buscando de perfeccionar una unión, no tenemos una unión perfecta. Y es importante que una de las partes de nuestra república que se construyó cuando la Constitución entró en vigor es que nosotros tenemos el derecho de hablar abiertamente de lo que pasa porque tenemos nuestra primera enmienda que le da el derecho de hablar con libertad, por ejemplo, en modo que yo estoy hablando así, que yo no le digo una historia linda y perfecta porque no era linda y no era siempre perfecta. Pero a causa de nuestra democracia que es posible que yo pueda hablar en este modo y no es absolutamente garantido que en todos los países se pueden hacer eso o se pueden compartir información de esta manera. Pero nosotros nos pasamos sobre ciencia o esperamos de basarnos sobre la ciencia. Y no hay algo que ver en nuestro país, la política que entra con el COVID, que la gente que declara que no se necesitan inmunizar y otros que dicen que el vaccino es absolutamente necesario. Es una reflexión
de los valores de independencia de la persona que tenemos. Y será un poco difícil a comprender cómo no se vaccina, pero es a causa de esta fundación de tener el derecho de decidir por sí mismo cómo le va en su vida y cómo se comporta en el país. Y nosotros debemos decidir cómo se comportamos y cómo resolvemos estas preguntas, porque no podemos silenciar los otros porque es contra nuestra constitución. Entonces, la Constitución le da oportunidades y le da desafíos también, porque, no sé, en problemas de crisis o conflictos no es fácil utilizar todos los órganos del Estado en un modo coordinado como se podría en un sistema más autoritarianista. Entonces, cuando nosotros notamos en los 7 artículos qué cosa es la cosa más importante, la más importante es que los poderes son compartidos. Los poderes no están solo en un órgano del gobierno. Están compartidos en 3 partes: la parte legislativa, la parte judiciaria y la parte ejecutiva. Y ni uno ni otro puede hacer una cosa sin la cooperación de un otro órgano. Todo está escrito que un acto legislativo se comienza en el Congreso, pero se termina en el cuarto del presidente, que se debe firmar allá. Entonces, tenemos al menos 2 de los 3 por cada acción. Y esto también es una grande oportunidad de evitar una agregación de poder en solamente una parte de nuestro sistema, pero es un desafío si nosotros no estamos de acuerdo y cosas se necesita hacer, porque todo se separa porque no se puede ir adelante cuando no tenemos un consenso. Entonces, tenemos muchos ejemplos de ideas que están en este momento contrastando en nuestra Casa de Delegados. ¿Qué cosa significa? En nuestro Congreso, la parte legislativa, tenemos 2 partes: el Senado y la Casa de Diputados. En la Casa de Diputados tenemos un acto legislativo muy, muy importante que le ayuda a la gente económicamente, pero no sabemos si tenemos bastantes votaciones en el Senado para pasar el Congreso. El presidente está esperando que el acto va a avanzar porque él quiere firmar el acto, pero no puede ir en avanza del Congreso, se segue. Entonces, el presidente no es la persona más importante o no debía ser la persona más importante en los Estados Unidos. No es un líder único y solo. Es solo una parte de 3 otras partes y está limitado. No significa que los presidentes no pueden interpretar sus roles diferentemente o actuar o así hacer cosas diferentes de los otros, porque lo tentan. Muchos de ellos tienen la tentación de entrar actos individuos que se puede hacer con órdenes ejecutivos como decretos. Es la cosa más similar en el sistema civil. Pero los números de decretos son limitados de la aprobación del pueblo, porque la gente le va a criticar si el presidente continúa a hacer decretos sin la cooperación del Congreso, por ejemplo. Al inicio de una presidencia, el presidente entra en muchos actos decretos, pero después, durante los 4 años que tiene su mandato, le entra menos en los segundos y terceros y cuartos años. Entonces, President Biden en este momento entró casi 70 actos decretos y
y algunos de ellos son súper importantes, especialmente en mi trabajo como abogado de inmigración, porque están ayudando mucho a la gente que está en nuestra frontera. Pero en los años siguientes imagino que los decretos serán menos. Es porque la aprobación del pueblo es importante, la opinión del público tiene un peso sobre el presidente, normalmente. Yo digo normalmente porque no tenemos otros presidentes que forzaron esta idea muy fuerte, especialmente recientemente con presidente Trump. Pero normalmente los presidentes piensan antes de entrar actos decretos. El poder legislativo, como le dice, es actos legislativos, leyes que van a entrar en nuestro código como estatutos. Y los estatutos organizan el sistema federal. Y el sistema federal, a la fin, es uno de muchos sistemas legales en los Estados Unidos. La forma judiciaria es la última parte, es artículo 3 de nuestra Constitución, que organiza nuestra Corte Suprema. Nuestra Corte Suprema no es solo una corte de apelación, es también corte de final instancia sobre cuestiones constitucionales. Entonces, no tenemos una corte separada para decidir problemas constitucionales. La Corte de Última Instancia Federal es también la misma Corte Constitucional, es todo en un órgano, no, es diferente del sistema civil como yo lo comprendo. Y esta Corte es muy importante porque tenemos nueve jueces que son personas juristas de su carrera y personas que deciden muchas cosas que son importantes a nivel federal, utilizando la Constitución con las 27 enmiendas para decidir, para interpretar los artículos y las enmiendas en modo que el sistema de common law será estable y se continúa con los precedentes anteriores. Entonces, no pueden innovar, pueden solamente declarar lo que la ley es y interpretar la Constitución y los estatutos y ver si los estatutos son in común o que están ¿cómo se puede decir? Comparezcan la diferencia entre el estatuto que pasa el Congreso con la Constitución para decidir si tienen armonía entre los dos y si no se anula este estatuto. Entramos de nuevo a si el Congreso se interesa, puede iniciar una nueva ley que está en armonía con la Constitución y proban una otra vez a pasar una ley que es constitucional. Entonces, los tres están jugando uno entre ellos para chequear a los otros. Y nosotros, esto se llama checks and balances. Y en este modo de checks and balances, un órgano no tiene primacía sobre los otros. Y esto es el sistema federal. Pero el sistema federal es muy limitada. Tiene muchas cosas súper importantes entre relaciones internacionales, la regulación de transportes interstatales, los impuestos y la salud nacional, muchas cosas que son importantes, pero a la fin el sistema federal es muy limitado porque la Constitución, especialmente la 10ª enmienda, le da a los estados todos los derechos que no están al nivel federal. Lo que resta es amplio, es muy amplio, porque en nuestra vida cotidiana nosotros tenemos conexiones
con las leyes, los estatutos estatales, mucho más que los federales, porque yo no paso frontera de Nueva York a Massachusetts o Connecticut. Yo pago mis impuestos cada año, sí, pero la mayor parte de mi vida organizada en el estado de Massachusetts. Entonces, es el sistema de Massachusetts que pesa mucho en mi vida, mucho más que lo federal. Ejemplos de eso es si yo quiero utilizar un coche, yo necesito una licencia del estado, no del federal. No tenemos, por ejemplo, una carta de identidad nacional. Tenemos cartas de conducir y estos son los únicos modos de identificación. Tenemos certificados de nacimiento. El certificado de nacimiento es estatal, no es federal. Entonces, cuando yo me voy a casar, es estatal, no es federal. Muchas cosas que son importantes por la gente, en realidad es en la vida del Estado, en su experiencia con el sistema estadounidense cambia mucho con algunos estados. Por ejemplo, en Massachusetts era en muchos países en el estado de Massachusetts no se puede comprar alcohol el día de domingo. Y en otros estados se compra alcohol en cualquier día, en cualquier momento. No era importante, es por ellos en el estado de Nevada, por ejemplo. Pero en Massachusetts tenemos una diferente historia y tenemos esta regla. Es así. Y tenemos también diferentes políticas. Por ejemplo, la política del vaccino. Nosotros tenemos un nivel de vacuna que es 88% en todo el estado de Massachusetts. Somos uno de los estados con la más alta nivel de vaccinaciones en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque la política es diferente. Aquí el gobierno, que es como el presidente, ha decidido, el gobernador ha decidido de entrar a políticas que le ayuda a la gente liberalmente a tomar vacunas y tenemos un sistema de educación a educar al ciudadano la importancia de tomar el vaccino y no tenemos otras polémicas como en el estado de Texas o el estado de Florida. Entonces, cuando uno enfrenta a los Estados Unidos, en realidad está mirando 51 diferentes sistemas legales, no una federal y 50 diferentes sistemas legales por cada estado. La más o menos organización es lo mismo, es como un espejo del sistema federal. Tienen tres partes como el ejecutivo, legislativo y judiciario, lo mismo, pero tenemos diferencias. Y la diferencia, por ejemplo, uno en el sistema judiciario es que en el estado de Massachusetts no se puede votar para ser juez, pero en otros estados el juez no viene con apuntamiento del gobernador, viene con la votación del pueblo. Y esto cambia, es sencillo, pero cambia un poco cómo el juez se comparte en su trabajo, porque se sabe que la decisión no será popular, tiene la presión de la aprobación del público a pensar. Pero en el estado de Massachusetts no es democrático porque el juez tiene apuntamiento del gobernador, no es tan democrático, pero de la misma manera es más independiente porque no tiene este pensamiento como le parezca al público si yo decido X o si yo decido Y. Y esto es diferente. Entro un poco porque no sé, profesor Rafael, si tenemos el tiempo, porque yo estoy hablando ya 30 minutos. Sí, yo diría, Susan, de repente en unos 5 minutos más, si te parece, podríamos de repente
centrarnos en cómo la riqueza del common law, por ejemplo, ¿no? Cómo es el derecho judicial, Perfecto, básicamente. Y perfecto. cerramos y generamos el diálogo. Perfecto, exactamente lo que quería decir es que el sistema de common law viene con su fundación sobre decisiones judiciales, porque no obstante que el Congreso pasa actos legislativos que la arreglan la vida cotidiana, pero el juez tiene la última palabra sobre si el acto es comporte con la Constitución o comporte con la ley. El juez tiene un rol muy interesante porque no tiene un rol de investigación como en el sistema civil. Esta obligación de investigación es con los compartidos en la causa. So, la plaintiff, el defendant, tiene la responsabilidad de dar las pruebas en la corte, pero el juez no decide qué se investiga o cómo se investiga. Puede solo aceptar lo que le dan uno entre ellos de los diferentes partidos en la causa. En fin, el juez es como un poco como un árbitro en un juego de fútbol, porque decide la procedura y le informa a la juría cuál es la ley, pero no le diga a la juría cómo decidir. Y la juría tiene la responsabilidad de aclarar los datos y decidir los datos, cuáles son verificados y cuáles no son verificados. Y es la juría que decide si la persona está mintiendo o está dando la verdad. Y es la juría, en fin, que decide muchas cosas, la corte en la parte civil y también en la parte criminal. Los jueces de la segunda instancia tienen el precedente siempre a pensar. Por ejemplo, no pueden organizar o decidir ideas nuevas de cero. Necesitan utilizar lo que pasó en el pasado con otros casos y deciden el nuevo caso a través del antiguo caso, utilizando una comparación de datos y una comparación de los elementos de la ley. Y se necesitan interpretar la ley, se lo necesitan interpretar diferente, esto se necesita explicar bien y con el tiempo pasa una corte con la nueva corte y pueden creer amendar un poco los elementos de la ley, pero no pueden cambiar completamente. El único modo que se pueden completamente cambiar es si la ley no es constitucional o si el decreto no es constitucional. Entonces el sistema se juega un poco diferente, especialmente en la parte judiciaria, donde el juez no tiene la misma nivel o amplio poderes como uno piensa en el sistema civil. Y tienen siempre el pensamiento, si ellos tienen errores en sus decisiones que una otra corte va a cambiar porque no es consistente con el precedente que pasó, ya pasó. Entonces, es muy interesante. Algunas partes de nuestras leyes no son escritos. Por ejemplo, obligaciones civiles no son estatutorios, son creados de jueces solamente. Y otras partes son muy codificados. El rol del juez es diferente, depende de la situación del problema legal y tiene poderes más amplios donde solo los jueces trabajaron y tienen muy limitados poderes a donde el Congreso haya hablado. And that's, puedo terminar allá, no sé. Sí, sí, me parece, te agradecemos muchísimo, Susan. Es una introducción muy interesante lo que nos has compartido, muy completa. Yo quisiera en esta oportunidad ya poder generar las preguntas y los comentarios a tu exposición. Sí. Sí, muy bien. Cedo la palabra entonces. A ver, por favor, quien quiera preguntar, levante la mano y generamos el diálogo.
It's okay. Parece que todo se entendió. A ver, sí. Yo quisiera, Susan, brevemente, digamos, si tú tuvieras que, estás dirigiéndote a estudiantes de Derecho, es el primer año de estudio, si tú tuvieras que recomendar para un estudiante actual de Derecho, un estudiante en un país de Civil Law, en un país peruano, como en un país como el Perú, ¿qué acentos, qué aspectos tú crees fundamentales son importantes para estudiar actualmente el derecho, desde tu visión? Yeah, yo pienso que la pesquisa en general es súper importante. La pesquisa es investigación. Ya. Investigación, sí, Ujú. la investigación, porque es esta esfuerza de interés sobre las cosas nuevas, no es fácil, pero será muy interesante si continuar a tener una mentalidad muy abierta a nuevas ideas, porque son como, es tal como comprender una nueva idioma completamente. Cuando yo entendí, comenzó con el derecho, yo tenía un vocabulario completamente diferente de lo que tengo hoy, porque estoy pensando de mis relaciones uno entre ellos. Por ejemplo, cuando yo esperé en la banca a esperar ayuda de los oficiales y pasaron 15, 20, una media hora, yo estaba pensando, esto es contrato, porque nosotros somos personas, espero que yo tengo la idea que es importante esperar casi 5 minutos, pero no es respetuoso, no es legal esperar más de 30 minutos en la banca para tener servicio. Y yo cuando antes de ser estudiante legal, yo no decía nada, pero cuando yo fui mi primer año, todas las cosas eran problemas legales y que se podrían resolver con argumentos legales. Y era interesante, uno se comparte en el mundo diferente porque tienes una idea de sus derechos. Y es importante continuar a pensar en este modo y también a hacer diferencias en su mundo personal con su mundo profesional, porque uno ayuda al otro, ¿no? Uno influencia al otro. Es muy interesante. Y la única cosa que yo le digo es de continuar. Un momentito, un momentito. Nada más, Rafaela. Yo pienso que la comparación es un poco complicado cuando uno es en el primer año porque está pensando sobre su sistema particular y agregar una nueva sistema mientras que estás entendiendo la suya es un poco complicado, pero le dará muy beneficios en el futuro porque uno se siente más confortable con diferentes sistemas. Será fantástico, óptimo. Ujú. Perfecto, perfecto. No sé si Alonso, Marcial, brevemente, algunas preguntas. Sí, yo tenía una pregunta en mente. Eh, a partir de su propia experiencia, ¿qué aspectos del sistema del Common Law cree que podrían fortalecer el funcionamiento del sistema del Civil Law, ¿no? De hecho, esa cercanía, por ejemplo, con el ámbito de las libertades, eh, esa preocupación por el caso concreto, no son algunas manifestaciones muy puntuales del Common Law que a veces en la ley y en los proyectos, digamos, de la autoridad en el Civil Law se termina perdiendo. Creo que ese podría ser un aspecto, pero desde su experiencia, ¿qué otros aspectos podría considerar como importantes atender por parte de los sistemas romano-germánicos al momento de intentar implementar mejoras, actualizar algunos aspectos en el funcionamiento de sus sistemas? Profesor Alonso, es una muy interesante pregunta y yo puedo solo compartir lo que me dice un juez del nivel federal una vez. El juez se llama Richard Stearns
y él viajaba siempre en otros estados hablando del sistema de Common Law. Y una vez yo llegué con un grupo de estudiantes internacionales en su corte y él compartí que en su pensamiento nosotros estamos cercando uno y otros más cerca a una mitad. Nosotros nos estamos encontrando en la mitad porque el sistema de Common Law con el tiempo se está codificando más. Los sistemas civiles están experimentando con los jueces un poco más. Tenemos un desarrollo en nuestros países que están acercándonos mucho más similares que diferentes. Y con el tiempo, porque la globalización está compartiendo información uno con otro, estamos más similar o mucho más similar que en el pasado. Y yo diría que la diferencia es que el juez en nuestro sistema tiene un grande poder, porque decide casos y no obstante que el Congreso puede reentrar y reexperimentar con una ley, en realidad cuando el juez le da la última palabra, por la mayor parte es la final. Entonces, tenemos un grande respeto por jueces. Los fiscales, por ejemplo, son secundarios en nuestro sistema y es muy diferente en este modo. Esto será una diferencia grande que yo noté cuando yo visité otros países como en Brasil. Y no obstante que Brasil, por ejemplo, tiene una constitución que tiene precedente, tiene judicial review, tiene un sistema federal estatal. No obstante, todos estos sistemas, lo mismo tienen jueces que no son como el mismo, que no son bien vistos en el mismo nivel de un juez en el sistema de Common Law. Le invito a ir a los Estados Unidos a ver una presentación, una audiencia en la corte, porque es muy interesante, se nota inmediatamente, es más fácil mostrarlo de explicarlo, porque no es solamente una diferencia de reglas, es también una diferencia de cultura, en la área se siente diferente. Es súper interesante, es una cosa que me gustaría mucho visitar en otros países para conocer y saber más las diferencias entre ellos. Excelente, excelente, Susan. Bueno, el tiempo nos va ganando. Yo iría a espacio para 3 preguntas. A ver, Luz Marina. Buen día, profesores. Buen día, doctora Susan. Muy interesante su exposición. Y bueno, agradezco bastante a los profesores por hacer posible que hoy día haya estado con nosotros, ¿no? Él ha escuchado, doctora, hablar acerca hizo énfasis ya en la parte final acerca de la separación de poderes. Mi pregunta sería, si si esto es algo que ustedes rescatan, ¿no? En los sistemas federales de Estados Unidos, a diferencia del civil law, ¿cómo podemos decir, o en todo caso, esta separación de poderes, cómo se manifiesta en el civil law, a diferencia del modelo norteamericano, ¿no? Y de qué manera el fortalecimiento de la separación de poderes puede mejorar la democracia o consolidar la democracia, ¿no? Y si no hablamos de esta separación, entonces tal vez estaremos atravesando por una crisis en la democracia. Sí, yo quisiera agregar a esta pregunta de Luz Marina, me parece interesante, Susan, porque actualmente nosotros como Estado estamos viviendo una situación muy compleja, ¿no? Porque hay una, digamos, disconformidad con una situación de gobierno actualmente, y entonces se vuelven situaciones donde hay enfrentamientos muy claros entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, ¿no? Tanto así que los últimos años hemos tenido 3, 4 presidentes porque vienen vacados por el Congreso, o que el presidente también pueda cerrar el Congreso. Entonces se genera una situación de enfrentamiento entre poderes que quizás es distinto a lo que tú decías de cuanto a un orden de unidad al perfeccionamiento, ¿no? de los poderes, ¿no? Sí,
Y nosotros estamos viviendo, no en este momento, pero estuvimos viviendo una cosa muy similar en los últimos años durante Trump también, porque y yo pienso que muchos estados están viviendo la misma realidad. Es como un tema que es global, es un desafío global en este momento. Ustedes no están solas en esta situación. Y nosotros, yo puedo decir que yo no he visto en vida mía una extremidad de política que la entrada en nuestro sistema legal como tal en los años de Trump. Y nosotros tenemos solamente una pausa breve porque vamos en el 2024, una nueva elección y ocurriríamos un riesgo que va a reentrar esa persona que se piensa. Y yo le puedo decir una cosa, su única cosa que muy peligrosa que él dice, que yo lo escribí en un artículo en Brasil recientemente, él dice, solo yo puedo solucionar. I'm the only one who has the answers. Nosotros podemos imaginar que nadie tiene la solución, nadie, porque nosotros somos humanos y tenemos y podemos hacer errores, es normal. Y tener se lo puedo decir, lo digo solamente a través de nuestro sistema estadounidense porque no conozco bien la situación que ustedes están viviendo y no me permito de comentar una situación en otro país sin saberlo bien, obviamente. Pero en nuestro país, para mí, esto era la cosa más peligrosa que uno podría decir. Solo yo tengo la solución. No, no es así, porque por la democracia nosotros decidimos juntos y es importante decidir las cosas en común, no que una persona decide solamente. Y nosotros no tenemos tantas garantías, porque cuando pensamos, no es posible, no puede hacer eso, lo hice lo mismo. Y lo estaba destruyendo nuestra bilanza, una cierta ecológica legal que existía, una cultura que existía, que el presidente no hacía estas cosas, que no se permitía de hacer decretos de separar familias, por ejemplo, a la frontera. Pero no es posible, nos decimos uno entre nosotros. Y la única cosa que nos salvamos era la votación, una votación que él continúa a contestar, pero era una votación que nos salvamos. Y yo no puedo garantizar que los Estados Unidos no caigan en problemas una otra nueva vez. No tengo una solución a responder porque yo sé solamente que era solo este límite que se podría parar las intenciones ejecutivas. Y en otros países cayeron en la misma problema, por ejemplo, en Brasil, como yo conozco. Y se me permito decir, mi amiga grande Daniela Urosa puede dar como ejemplo la Venezuela también. Y en los filipinos también, muy problemático. El autoritarianismo ahorita es un tema que está pasando por país y país y están experimentando con límites, utilizando medidas de democracia para cambiar la democracia, utilizando los mismos órganos del gobierno para parar el gobierno. Estos serán los riesgos que tenemos todos nosotros. Sí, Marcial, te escuchamos. Gracias. Muchas gracias, profesora Susan, por su exposición muy interesante. Mi pregunta es, actualmente en nuestro gobierno hay una intención de nuevamente cambiar la Constitución. Entonces, y
y le escucho comentar que en el sistema en Estados Unidos tienen una sola constitución que ha tenido, bueno, las reformas, algún tipo de reforma, ¿no? Pero quisiera, por favor, que nos pueda comentar la importancia de contar con una constitución, la cual ha normado, digamos, las relaciones durante muchos años, y los peligros de esta intención de cambiar nuevamente. En nuestro país hemos pasado por 12 constituciones, ¿no? Y hay una intención de tener una nueva. Entonces, la Sí, importancia de una sola y los peligros de nuevamente querer cambiarla. Gracias. sí, sí. So Roscoe Pound dice, the law must remain stable, but it cannot stand still. Que indica que la ley debe ser estable, pero no puede parar completamente. Y jugar con cambiamientos de constituciones es gigante, porque cambiar una parte de una constitución ya es súper pesante, ¿no? Sabe que en los Estados Unidos para cambiar un elemento solo de la Constitución se necesita la aprobación del Congreso Federal y la mayoría de los estados, y casi no podemos estar de acuerdo con cosas regulares, normales. Imaginamos un cambiamiento constitucional también. En los Estados Unidos será casi imposible enmendar nuestra constitución, casi imposible. Y yo pienso que cambiar constituciones es riesgoso porque es utilizar o usar la constitución como fue un contrato que se renova cada 10 años. Y la constitución no es un contrato. Sí, en el nivel filosófico es un contrato entre el pueblo y el gobierno, sí, pero no es un contrato ordinario, un contrato de cotidiano que se cambia cada 5 años o cada 10 años, porque es importante crear una fundación estable y crear un status quo que se puede enriquecer en la ciudad del país, y necesita tiempo para desarrollarlo. Y es importante y necesario tener enmiendas. Es una cosa que es mejor se va a pensar un poco antes de cambiarlo, porque es un instinto de cambiarlo, pero renovar completamente es difícil. Estar de cero y renovar de cero y continuar con completamente nuevas reglas. Es difícil. Y refleja que el pueblo no está de acuerdo con la Constitución, pero es importante tener la decisión del consenso de todo el pueblo, que es en realidad necesario. Y si no tiene el consenso de toda la población, indica que no es el horario de cambiar, en mi aviso. Perfecto, perfecto, Susan. Yo antes de terminar, les pediría que todos podamos de repente tener con las cámaras, los que puedan, y nos tomamos un pequeño recuerdo, una pequeña foto acá con Susan. Ok. Que la verdad que estamos muy contentos de que se haya podido generar este espacio, no presencial, pero ya virtual, y esto nos conecta y esto nos permite estar unidos a pesar de esta distancia física. A ver, los que puedan, buenamente, hacemos un pequeño recuerdo acá fotográfico. Estamos, a ver. A la voz de 3, por favor. Vamos. Okay. A ver, 1, 2, 3. A ver, un segundo, por favor, para poder ver esto. Excelente, excelente. Todo salió muy bien. Susan, nuevamente, nuestro agradecimiento. Siempre es un gusto, siempre es una alegría poder estar conectados, comunicados contigo. Nos alegra y nos edifica mucho todo lo que nos has compartido. Y bueno, mis mejores deseos también en esta nueva etapa de tu vida. Sé que eres una profesional íntegra, ¿no? Íntegra.
Yo decía, cuando veía el currículum de Susan, que es un maravilloso currículum, pero junto con ese maravilloso currículum, les puedo asegurar que hay una maravillosa persona. Ah, Y eso, de verdad, doy fe. Contaba también a los estudiantes ese viaje tuyo a Perú, que fue histórico, ¿no? Porque, ¿te acuerdas el mal tiempo que había de Boston a Nueva York, de Nueva York a Lima y de Lima a Arequipa, ¿no? Sin embargo, con todo en contra, pudiste conocernos, pudiste estar con nosotros, y creo que esta posibilidad de generar estos vínculos, estas alianzas, no hace sino integrar a personas. Y bueno, yo siempre digo que si Dios permite que dos personas buenas o más se conozcan, es porque espera grandes cosas, ¿no? Y creo que esta integración siempre ayuda a ver más horizontes y desafíos comunes. gracias, Rafael. No solo fue un gran placer estar contigo hoy, con todos los estudiantes y los profesores. Les gracias mucho para la oportunidad de hablar con ustedes y compartir con ustedes. Es la mejor parte de mi día hoy y de mi mes también, porque es un grande placer estar con ustedes y me da una alegría tanto alto para conocer jóvenes que son interesados en el derecho, y yo le aseguro que ustedes están en un buen camino y espero que continúe con sus estudios y que uno de los futuros presidentes del país está con nosotros hoy. Y espero que nosotros, Rafael, nos conocemos en el futuro, nos vemos en el futuro, sea en los Estados Unidos o en Italia, si es posible, nos vamos a ver. Y será un grande placer verte una otra vez y celebramos en el futuro una nueva conexión. Claro que sí, Susan. Bueno, no sé si está bien esto, pero aplausos virtuales, por favor, para la profesora Simone. No, gracias a usted. Muchas gracias, Susan. Que tengas un bonito día. También gracias a todos. Que estén muy bien. Chao, Adiós. Hasta luego, cuídense. Adiós. Vamos a dejar de grabar.